tardes, profesor Alfaro. Es un gusto estar con usted esta tarde. El profesor Luis Alfaro es profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y él nos hablará sobre algunos aspectos interesantes del 10º pleno casatorio. La primera pregunta que tengo para usted, profesor, es ¿de qué se trata el caso que motivó el pleno? Y básicamente, ¿cuál es su opinión general sobre la sentencia? Muchas gracias, estimado, por la pregunta y gracias por esta entrevista. Encantado de poder comentar una decisión, una sentencia emitida por la Corte Suprema que contiene el 10º pleno casatorio civil y que aborda efectivamente un tema bastante discutido, no solamente en la jurisprudencia, sino también en la doctrina, ¿no? Que es el tema de las pruebas de oficio, ¿no? O como lo suelo denominar, iniciativa probatoria del juez. El caso que ameritó a este pleno casatorio, en la que contiene algunas reglas vinculantes, de hecho 12 reglas, que son bastantes, es un caso sobre una reivindicación, materia de reivindicación. Lo que se pretendía en este caso es que la parte demandante solicitaba o proponía que se restituya un bien, ¿sí?, a la parte demandada, y el tema en discusión, ¿sí?, el tema principal que se discute es la falta de acreditación a consideración de los jueces de primera instancia y de segundo grado también, respecto de la identificación del bien materia de restitución. Como es conocido, la reivindicación tiene como propósito una pretensión de condena, ¿no? Lo que se busca es que la parte demandada restituya, devuelva el bien. En este caso, desde el punto de vista material, ¿sí?, es fundamental que se identifique bien el bien materia de restitución. Y en el caso concreto, existía una especie de dualidad, ¿sí? La cuestión discutida era que no se podía identificar con claridad, ¿no? De la alegada por el demandante y el demandado, sería que las circunstancias se presentaban como una especie de dualidad de los lotes o del bien materia del libre. Entonces, frente a esta disyuntiva, frente a esta situación, en primera instancia se decide por declarar infundada la demanda, sobre todo considerando que los medios de prueba aportados por la parte demandante, en particular 3 medios de prueba que son, creo que importantes en este caso, como es una resolución administrativa, una resolución gerencial, un plano y una memoria descriptiva. A consideración de los jueces de primera instancia, estos medios de prueba eran insuficientes y en particular llama la atención cuando el juzgado advierte de que se trata especialmente en la memoria descriptiva, de un documento privado y que a consideración del juzgado, pues como no estaba siendo o no había sido ese documento privado visado por autoridad competente, carecía de fuerza probatoria, ¿no? En esos términos resuelve el juez de primera instancia y declara infundado, ¿no? Y en segundo grado, ¿sí?, luego de una apelación, revoca la sentencia y declara improcedente, sobre todo bajo el argumento de que se debió añadir medios de pruebas adicionales, no existían medios de pruebas adicionales, y sugiere, por ejemplo, una prueba pericial técnica, ¿no? Y es por estas razones que declara improcedente. Entonces, en ambos grados, la manera de decidir es bastante discutible. Este es un caso que creo que tiene diversos abordajes en sus primeros grados, en primera y segunda instancia. Desde el punto de vista del razonamiento probatorio, es bastante discutible que el hecho de restarle un mérito a un documento privado o incrementar algún cierto digamos, valor probatorio por el hecho de que un medio de prueba sea visado o autorizado por la autoridad competente, ¿no? O sea, los medios de prueba no aumentan o reducen su calidad probatoria en el sentido de instrumentos que permiten corroborar un hecho, datos o información, porque, ¿no?, a pesar que a veces la legislación hace esa distinción en documento privado y público y pareciera que le da cierto valor especial o preferencia al documento público, esto en rigor no necesariamente lo es, ¿no? Todos los medios de prueba son datos, informaciones o contienen ellos
que permitan determinar o corroborar y confirmar las descripciones de los hechos que las partes hacen, ¿no? Que permitan al juzgador cuando reconstruimos. Entonces, esta manera de decidir en primer grado, en este caso que dio pie al pleno casatorio, es discutible, ¿no? Y por tanto declaró infundada. Y lo más discutible todavía es que en segundo grado, al declarar, revocarla, declara improcedente. Entonces, la manera normal frente a una decisión revocatoria es que cambia el sentido de la decisión de primer grado. Por tanto, si era infundada, si revoca, lo normal es que declare fundada. Sin embargo, aquí declara improcedente, ¿no? Entonces, aquí solo por mencionarlo, para cerrar esta explicación del caso, o al menos observaciones procesales respecto del caso, es que la improcedencia en la práctica jurisdiccional es usada erróneamente a menudo como un mecanismo o un medio o una manera de decidir para supuestamente no afectar la pretensión del demandante, ¿no? Es como una respuesta, digamos, un mal menor respecto del criterio de infundada o fundada que podría generar una cosa juzgada. Entonces, pero esto no necesariamente es el modo idóneo de resolver. La improcedencia tiene que ver con aspectos de pues, deficiencia o inexistencia de algunos de los elementos de la relación procesal, básicamente, ¿no? Podría decirse más cosas al respecto, pero en concreto es que cuando un juez utilice esta manera de calificar o de decidir respecto a la improcedencia, no está pensando en aspectos de mérito, ¿no? Por más que el legislador diga que el juez declara improcedente o deba declarar improcedente cuando haya un defecto de fondo, no ese es el sentido. El mérito es una cosa y la relación procesal es otra. En fin, este es el caso, ¿sí? Este es el caso y creo que lo que más da pie a que la Corte Suprema haya elegido este caso como el referente para establecer este pleno casatorio es que en segunda instancia da a entender de que el juzgado de primer grado debió añadir nuevos medios de prueba, ¿no? Entonces ahí parece que esto es una situación adecuada para que la Corte Suprema se haya pronunciado utilizando este caso. En general, me parece que una sentencia que respecto de las consideraciones y las jurídicas sobre todo es bastante amplia, extensa, son más de 100 páginas, ¿no? Entonces, miren, lo curioso es que creo que es bastante conocido que uno de los aspectos de las decisiones judiciales que más se cuestiona o donde más déficit existe respecto de la motivación de las decisiones es las decisiones sobre los hechos, ¿no? La premisa menor, ¿no? Y esto es bastante conocido, hay bastantes investigaciones, incluso de campo, ¿no? Que advierten que los problemas de motivación de las decisiones judiciales está especialmente centrada en el déficit que existe en las decisiones sobre los hechos, ¿no? Y en las decisiones, en la parte respecto de las cuestiones jurídicas es bastante, normalmente se puede, no estoy diciendo que es una parte sencilla de trabajar, hay temas complejos que hay que identificar unas buenas interpretaciones, etcétera, pero digamos que no es una parte que al menos se cuestione a menudo. Se cuestiona la parte de la decisión de los hechos. Lo que pasa es que en este pleno creo que se puede aplicar claramente esto también, que es una muestra respecto de las cuestiones fácticas, son considerandos menores en realidad. El grueso de las consideraciones está centrado en las cuestiones jurídicas, ¿no? Entonces, creo que es un aspecto que puede cuestionarse. No estoy diciendo que las cuestiones jurídicas sean ya sencillas en todos los jueces de resolver o en la Corte Suprema, no estoy diciendo de que no se deben tratar las cuestiones sobre las decisiones respecto del derecho sea menos importante, no, estoy diciendo de que hay que hacer un tratamiento amplio, sobre todo en las decisiones fácticas, en la parte fáctica de la decisión, y eso es un aspecto que está ausente en esta sentencia, ¿no? Entonces, sí creo que es importante también señalar que la línea argumentativa de estas cuestiones jurídicas que son bastante desarrolladas en esta sentencia, que asume o que se adopta una concepción epistémica respecto de la prueba y de la prueba de oficio en particular y su justificación en el sentido de que están orientadas a la búsqueda de la verdad, creo que son aspectos que sí conviene señalar o en todo caso que yo concuerdo plenamente, pero no sé si para llegar a este punto fue necesario trabajar todos los conceptos, los principios, como una especie de introducción a
a la prueba, ¿no? Como un manual de introducción a la prueba. Me parece que para llegar a este punto no necesariamente se debió trabajar todos estos argumentos. Esas son mis consideraciones respecto de la sentencia.